Muy bien, vamos a continuar con nuestra serie, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Con esta serie, Restáurame, Señor. Y con toda honestidad no sé ni por dónde comenzar, es un tema muy confrontante. Y ruego a Dios que este mensaje no sea como los cientos que hemos escuchado y no hemos puesto en práctica. Ruego a Dios que hoy se manifieste a nosotros a través de su palabra. Ruego a Dios que golpee nuestras vidas con su palabra para que quebrante nuestros corazones. Ruego a Dios que destruya todos nuestros ídolos. Ruego a Dios para que su palabra sea como un fuego purificador y limpie nuestras vidas. Ruego a Dios que salve al perdido y que transforme los corazones. Ruego a Dios que derrumbe nuestro cristianismo superficial y religioso. Y también ruego al Espíritu Santo para que traiga convicción de pecado a nuestras vidas y nos guíe a la verdad de Dios. Ruego a Dios que tenga misericordia de nosotros y nos restaure. Y creo con todo mi corazón que el poder y la autoridad están en la palabra y no en el predicador, que únicamente es un templo de barro. Tema número 5, templos de barro. Y el propósito es la restauración del templo. Vayamos a 2 de Corintios 6:16 para leer este versículo y después orar al Señor. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amado Jesús, gracias por este día, por este momento. Rogamos realmente que toques nuestras vidas con tu palabra, que derrumbas todo cristianismo religioso y superficial. Rogamos que tú, a través de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo, te hagas presente y toques nuestras vidas, Dios. Estamos tan necesitados de ti, tan hambrientos de ti, tan sedientos de ti. Señor, haz tu obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, para tener una mejor comprensión de este versículo, veamos por medio de la palabra la obra del templo a través de los tiempos. En primera instancia tenemos el tabernáculo. Dios le dijo a Moisés lo siguiente: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Eso es lo que dice Éxodo 25, versículo 9. El tabernáculo era una tienda móvil o transportable, símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Servía como santuario donde los israelitas presentaban sus oraciones, sus sacrificios y su alabanza a Dios. El pueblo de Israel construyó el tabernáculo mientras caminaba por el desierto, luego de que Dios los liberara de la esclavitud en Egipto. Dios les dio instrucciones muy específicas, en este caso a Moisés, sobre los materiales que debían de usar y cómo debía ser este tabernáculo. Eso lo podemos ver en el libro de Éxodo. El tabernáculo se construyó con ofrendas voluntarias. Estas ofrendas eran voluntarias del pueblo, tal como Dios lo pidió. Todos los que quisieron ofrendaron por voluntad propia, por amor a Dios. No existió ninguna manipulación. Ellos lo dieron por voluntad propia. Todo el proyecto del tabernáculo fue diseñado por Dios mismo. En términos generales, el tabernáculo nos habla de tres cosas. Número 1, nos habla de Cristo y es figura de las cosas celestiales, como dice Hebreos
de que es figura de la iglesia como morada de Dios en el Espíritu, de acuerdo a Efesios 2:22. Y también es figura del creyente individual, cuyo cuerpo es el templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 3:16 y 6:19. Ahora, una pregunta conveniente que surge en este momento. ¿Por qué fue dado el tabernáculo? Bueno, en la Escritura encontramos al menos 3 razones por las cuales fue dado el tabernáculo a su pueblo. Número 1, porque el deseo de Dios era morar con los hombres. Es lo que dice Éxodo 25:8. Y en Proverbios 8:22, versículo 25 y otros versículos, aparece la sabiduría de Dios personificada como si fuera una persona estando junto a Él, cuando Dios estaba creando el universo. Y esta porción que hemos citado del libro de Proverbios termina con esta declaración en el versículo 31 que dice: me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. El tabernáculo fue dado, número 1, porque el deseo de Dios era morar con los hombres. Y número 2, para enseñar a los hombres la santidad de Dios. Eso lo podemos ver en Éxodo 26 también, en donde las paredes del tabernáculo separaban a Dios de los hombres e impedían contemplar la presencia divina, la cual moraba en aquel santuario. Todo esto nos habla de nuestro Dios 3 veces santo. Y también fue dado, en número 3, para enseñar a los hombres su pecado y corrupción. El único método para acceder a Dios era por medio de la sangre. Así el tabernáculo típicamente presentaba una visión anticipada de la obra de Cristo en la cruz y señalaba la inmensidad de las glorias que vendrían después. Por todo cuanto hemos expuesto, vemos el propósito del tabernáculo era de suma importancia para Israel, porque venía a ser un santuario donde Dios manifestaría su presencia en medio de su pueblo y sería el punto de contacto, el medio, el lugar donde se conectaba el cielo y la tierra. Este santuario era llamado el tabernáculo del testimonio. Y el tabernáculo estaba compuesto por 3 áreas: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio tenía 3 entradas. Además, tenía el altar de bronce y la fuente del lavatorio. Pasando la fuente del lavatorio se encontraba el primer velo que servía para dividir el área del atrio del lugar santo. Este lugar santo tenía la mesa de la proposición, el candelabro y el altar del incienso. Después del altar del incienso estaba el segundo velo, que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y en el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto. Ahora, hermanos, el tabernáculo y cada uno de sus elementos apuntaban claramente a Cristo y a su obra en la cruz del Calvario. Por ejemplo, las 3 entradas en el atrio nos hablan de la Trinidad de Dios. El altar de bronce apuntaba a un altar en forma de cruz donde sería colocado el Cordero de Dios para ser sacrificado. El candelabro tipifica al Mesías como la luz del mundo, etc. Hermanos, este templo se utilizaba como morada. Era el lugar reconocido por Jehová donde se encontraba con su pueblo para mostrarle su voluntad. La permanencia del tabernáculo abarcó un periodo que se extendió desde Moisés hasta Salomón. Eso lo podemos comprobar también en la palabra. Hechos 7:44 al versículo 47. Lo leo. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio, también se le conoce de esta manera, en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó en la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Versículo 47, mas Salomón le edificó casa.
Después del tabernáculo apareció el templo de Salomón. Una distinción básica entre el templo de Salomón y el tabernáculo es que Dios dijo lo siguiente acerca del templo de Salomón: porque ahora he elegido y he santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Eso es lo que dice Segunda de Crónicas 7:16. Mientras que el tabernáculo era un tipo de los caminos de Dios y daba la idea de movimiento, así el tabernáculo portátil fue reemplazado por un edificio permanente. Este templo de Salomón fue destruido por Nabucodonosor en el año 586 a.C. Continuamos con el templo de Zorobabel. Esto lo podemos ver en Esdras 5. Este templo fue construido después del regreso de la cautividad babilónica bajo Zorobabel y Josué. Se dan pocos detalles, pero parece que el nuevo edificio seguía las líneas básicas del templo anterior y es muy probable que tuviera el mismo tamaño que el de Salomón. No hay indicación en las escrituras de que la gloria, la Shekinah de Dios llenara esta casa, como había sucedido en el templo de Salomón. Sin embargo, tendría un destino más glorioso a causa de la venida ya más cercana entonces del Mesías, como dice Ageo 2, versículo 3, 4 y 9, que les leo. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también. Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Después tenemos el templo de Herodes. Herodes el Grande reconstruyó el templo de Zorobabel. Herodes construyó el nuevo templo sobre el antiguo con el fin de no estorbar el servicio religioso, y los mismos sacerdotes edificaron los lugares santos. Fue hecho a una escala magnífica, siendo hermosamente adornado y ampliado por Herodes durante los 46 años que estuvo en construcción, y sobrepasó la magnificencia y la suntuosidad del anterior, permaneciendo en los días de este rey. En este templo fue presentado el Señor Jesús. Estuvo ahí cuando era niño, y años más tarde echaría a los mercaderes que instalaban ahí sus puestos de compra y de venta. Eso lo podemos ver en Lucas 2:22 y en Juan 2:13 al 17. Fue también en ese templo cuando a la hora de la muerte de Cristo tuvo lugar el histórico momento en que el gran velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, fue rasgado por Dios mismo, significando que el alma perdida puede desde entonces entrar en la misma presencia de Dios, como lo dice Hebreos 6:19 y Hebreos 10:20. Dicho templo fue arrasado e incendiado en el año 70 después de Cristo, cuando la ciudad de Jerusalén cayó en manos de los ejércitos romanos bajo el mando del emperador Tito. Y desde entonces Israel ha estado sin templo. De ahí por qué aparecieron las sinagogas o asambleas de los judíos. Después seguimos con el templo de la tribulación. Esto lo podemos ver en Daniel, el libro de Daniel, y en el libro de Mateo. Este templo será construido, no está construido, será construido por los judíos, muy similar al templo de Salomón y de Herodes. Entonces se cumplirán los eventos que Daniel profetizó. El anticristo, al principio de su reinado, apoyará la edificación de ese nuevo templo, pues será construido bajo su protección, ya que habrá concertado su pacto con Israel, pero posteriormente se sentará en el santuario proclamándose como Dios. Solamente leo una escritura aquí, Mateo 24:15 y versículo 16.
palabras de nuestro Señor Jesús, palabras importantes como todo lo que es el consejo de Dios. Y viniendo más de nuestro amado Jesús, de nuestro Maestro, del Maestro de Maestros, dijo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Después tenemos el templo de Ezequiel. Y podemos encontrarlo en Ezequiel 40, capítulo 40 y capítulo 48. Este templo abarcará el periodo de la edad del reino mesiánico y se hará plenamente realidad en el milenio, cuando el Señor regrese a la tierra a reinar por 1000 años. Por último, tenemos la Jerusalén celestial. Este último templo, la futura morada de la iglesia, una inmensa y gloriosa ciudad que se mueve en el espacio insondable de los cielos, brillando con extraordinario fulgor como un astro, será nuestra morada. Este templo se describe como el lugar santísimo celestial, Apocalipsis 21, versículo 9 y versículo 10. Y notemos que ahí no estará el arca del pacto, porque el mismo trono de Dios se encuentra en ella. Apocalipsis 22, versículo 1 y versículo 3. El hecho de que el lugar santísimo estaba sumido en la oscuridad, como dice Primera de Reyes 8:12, puesto que la única luz era el candelero en el lugar santo, nos sugiere que la revelación de Dios aún no se había completado, mientras que, en cambio, el lugar santísimo celestial es brillante como la Shekinah, como la gloria de Dios, porque ahí está el resplandor, dice la palabra, de la gloria de Dios. Apocalipsis 21, versículo 11. Asimismo, en el tabernáculo vimos que el lugar santísimo se hallaba oculto por el velo. De ahí que eran necesarias áreas de desarrollo y calidad espirituales para poder llegar ahí. Por eso el camino era desde el atrio hasta el lugar santísimo. Apocalipsis 21, versículo 22, nos dice que en la Jerusalén celestial no hará falta templo alguno, pues la propia ciudad es templo en sí misma, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Ya no será necesario ningún templo ahí, porque ahí no habrá tinieblas. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Apocalipsis 21, versículo 23. Hermanos, por causa del pecado el hombre está separado de Dios y por tanto era necesaria una revelación, y así tenemos que estaba el atrio para hacernos entender que aquel lugar representaba la tierra donde todavía estamos. Estaba en el lugar santo para hacernos entender que aquí y ahora estamos ya sentados en los lugares celestiales para servir. Y estaba el lugar santísimo para representar el cielo y para hacernos saber que ahí está el trono de Dios. Recordemos que para efecto de la construcción del tabernáculo, Dios ordenó materiales, colores, medidas muy específicas, y la clave para entender el significado de todo esto lo encontramos en Hebreos. Ahora tenemos a Cristo habitando entre nosotros porque somos su tabernáculo, somos su templo actual. Juan 14, 23 dice así: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Hasta que nuestro amado Jesús vuelva, él seguirá participando del peregrinaje de los suyos, pero un día estaremos con él en el lugar santísimo celestial. Hoy el Señor nos lanza una pregunta directa al corazón. ¿Cómo está mi tabernáculo? ¿Cómo está mi templo en tu vida? Segunda de Corintios 6:16 dice así la palabra: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?
¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué relación hay entre el templo de Dios y los ídolos? Uno de los peores pecados del pueblo de Israel que ha cometido contra Dios es el pecado de la idolatría. En muchas ocasiones en la Escritura vemos cómo abandonan a Dios y se van en pos de otros dioses, detrás de otros dioses para adorarlos. Dios estableció en su ley la prohibición de adorar a otros dioses. De hecho, aparece en sus primeros mandamientos, los cuales dicen: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Moisés, quien recibió la ley del Señor, antes de morir, llamó a todos los ancianos y a los oficiales y les dijo lo siguiente en Deuteronomio 31, versículo 26. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté ahí por testigo contra ti, porque yo conozco, Moisés conocía a su pueblo, yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová, cuanto más después que yo haya muerto. Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Porque yo sé, él sabía, que después de mi muerte ciertamente os corromperéis. Y esta palabra en el original significa decaer, pudrir, depravar y enloquecer. Y os apartaréis del camino que os he mandado y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. ¿Cuál era este cántico? Bueno, este cántico lo encontramos en el capítulo 32 de Deuteronomio. Del versículo 1 al versículo 6 vemos una exhortación muy fuerte de Moisés por abandonar a Dios. Leamos algunos versículos. Escuchad cielos y hablaré. Los testigos, ¿verdad? Los cielos y la tierra. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Él es la roca, versículo 4, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto, versículo 5. La corrupción no es suya, no hay ninguna maldad en él, no hay pecado en Dios. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Versículo 6. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Qué duras palabras. Del versículo 7 al versículo 14, Moisés les recuerda la fidelidad de Dios. Leamos versículo 7 y versículo 8. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Del 15 al 18, vemos cómo el pueblo respondió a la bondad de Dios, a este Dios fiel, que dice versículo 15, pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Versículo 16. Le despertaron a celos, ¿con qué? Con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira, a furia, con abominaciones, porque Dios detesta, Dios aborrece la idolatría. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres.
Versículo 18. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador. Qué fuerte confrontación para todos aquellos que nos hemos olvidado de Dios en nuestras vidas. Dioses ajenos, dioses que no habían conocido, nuevos dioses. La respuesta del pueblo hacia la bondad, hacia el amor de Dios, hacia su cuidado, no fue con alabanzas ni con gratitud. Todo lo contrario, lo provocaron a ira con el terrible pecado de idolatría. Por lo tanto, ¿qué hizo Dios? Escondió su rostro, como lo mencionan los siguientes versículos. Deuteronomio 32, versículo 20. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Versículo 21. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Ahora vayamos al libro de Josué, el sucesor de Moisés, y veamos las últimas palabras que él dirigió al pueblo antes de morir. Josué 24, versículo 1, dice así. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. En esa reunión estaba Dios, como el día de hoy está aquí el Señor. Del versículo 2 al versículo 13, en este capítulo, Josué recuenta la historia de la fidelidad de Dios para Israel y después les dice lo siguiente. Vamos al versículo 14. Josué 24, 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, dijo Josué, serviremos a Jehová. Versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podré servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá, no soportará vuestras rebeliones y vuestros pecados. Versículo 20, si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después de que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó ahí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. 5 veces se menciona la palabra dioses únicamente en estos versículos que acabamos de leer. Josué, al igual que Moisés, estaba preocupado de que el pueblo fuera arrastrado por el pecado de idolatría. Ahora vayamos al libro de Jueces. Probablemente, hermanos, la edad más oscura de la historia de Israel la encontramos en este libro. El esplendor de la revelación va menguando entre el crepúsculo, amenazando entrar en la densa oscuridad de una noche tenebrosa. El autor del libro de los Jueces describe la transición del libro de una manera muy gráfica.
Vayamos a Jueces 2:7 y leamos al versículo 12. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella congregación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron ¿a quién? A Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Tal parece que Israel no dio a conocer a la nueva generación toda la obra gloriosa de Jehová que había hecho en favor de su pueblo escogido. Los preceptos de la ley no fueron fielmente enseñados, ¿dónde? En sus hogares. Las instrucciones para la educación en la vida espiritual se descuidaron. La ignorancia, la apatía y la indiferencia se extendieron entre todo el pueblo. Una generación completa se perdió, se extravió en un desierto espiritual que los llevó a una degradación sumamente horrible. La notable diferencia entre Israel y los pueblos idólatras que le rodeaban y los que estaban entre ellos rápidamente desapareció. Pronto comenzaron a casarse con los paganos y comenzaron a adorar dioses paganos, lo que los llevó a una decadencia espiritual muy profunda. El pueblo de Dios empezó a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, tal y como los paganos. Entraron en una crisis y una decadencia espiritual espantosa. A continuación, veremos dos historias que indican la decadencia moral y espiritual de esta generación causadas por el pecado de idolatría. Vamos a el libro de Jueces, capítulo 18, versículo 30 y versículo 31. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan, hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho, todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Por increíble que parezca, aquí tenemos al nieto de Moisés ejerciendo su sacerdocio delante de una imagen, de un dios pagano. Metieron a un dios pagano en la casa de Dios, profanaron el templo de Dios, metieron un dios que había hecho Micaía. ¿Quién era Micaía? Bueno, él es un ejemplo de un hijo mimado. La madre lo había consentido demasiado. Él sabía que su madre había ahorrado algún dinero y decidió robarle el dinero a su mamá. Su madre, no sabiendo quién había robado el dinero, pronunció una maldición sobre el ladrón. Así que él confesó ser el ladrón y ella, en lugar de castigarlo, de disciplinarlo, lo felicitó, diciéndole: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y veamos lo que dice el capítulo 17 y versículo 3 de Jueces. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad, he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Cuando Micaía
devolvió las 1100 monedas de plata a su madre, ésta dijo: en verdad, por mi hijo, he dedicado el dinero al Señor para hacer una imagen de talla y una de fundición, pero ahora te lo devuelvo. Cuando Micaías devolvió el dinero a su madre, ella le dijo que había dedicado ese dinero al Señor para hacer un ídolo tallado y recubierto de plata. Era evidente que ellos habían caído en la idolatría, así que ella fue y se lo devolvió. Ahora leamos los versículos 5 y 6 de este capítulo. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, es decir, hizo un templo para dar adoración a falsos dioses. E hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. El mismo Micaía. En aquellos días, versículo 6, no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Los israelitas habían llegado a una situación realmente caótica, expresada en el relato bíblico con la frase: cada uno hacía lo que bien le parecía. Otra versión dice: cada uno hacía lo que le daba la gana. Este hombre Micaía después conoció a un levita muy joven que buscaba dónde vivir y lo contrató como su sacerdote. Este Micaía ya estaba haciendo su propia congregación. Versículo 10, en Jueces 17, versículo 10, dice la palabra: entonces Micaías le dijo: quédate conmigo, a este joven, a este levita, y serás mi sacerdote y consejero. A cambio, yo te daré 10 monedas de plata al año, además ropa y comida. El levita aceptó la propuesta de Micaías, y la palabra dice que Micaías también consagró a este joven levita. Lo consagró, lo apartó para que ministrara delante de dioses falsos. Versículo 12. Y Micaía consagró a levita, y a aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Versículo 13. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Muchos que se dicen cristianos pueden estar como Micaía. Piensan que lo que hacen es para Dios y que por eso Dios los tiene que prosperar. Algunos creen que están en el camino sin darse cuenta que están en un camino totalmente opuesto. Otros creen que están en el camino, pero están caminando al lado del camino, pero no están en el camino. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, dice la Escritura. Necesitamos seguir los caminos de Dios, no nuestros caminos. La historia de Micaía, este hombre idólatra, continúa en el capítulo 18 de Jueces, en donde vemos que la tribu de Dan le roba la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. No solo le robaron esto a Micaía, también le robaron su sacerdote que había contratado. Este levita que se corrompió por dinero, como muchos de los que se dicen en la actualidad, levitas y salmistas que se corrompen por dinero, por comida y por una noche en el mejor hotel. Vayamos a Jueces 18, versículo 18. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod. ¿Qué era el efod? Una túnica corta que usaban los sacerdotes para ministrar. Tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines. ¿Qué son los terafines? Son ídolos caseros, esa es la traducción. Ídolos que eran adorados con la esperanza de obtener prosperidad y dirección. Y dice también que tomaron la imagen de fundición. Y el sacerdote, este joven, les dijo: ¿qué hacéis vosotros? Cuando entraron a robar estos dioses paganos. Y miren lo que respondieron los hijos de Dan, de la tribu de Dan.
Y ellos le respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Hicieron esta pregunta a él. Pon la mano sobre tu boca. Esta era una gran amenaza. Ellos le ordenaron al levita que parara de oponerse, si no lo iban a atacar. Versículo 20. 18, versículo 20. Capítulo 18, versículo 20. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Se alegró su corazón porque él estaba lleno con una ambición de mercenario. Al levita no le importaba Micaía, solamente le importaba la paga y el estatus que podría obtener al ser sacerdote también para toda una tribu. Así la tribu de Dan se llevó estos ídolos y cayeron en las manos de Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés. El nieto de Moisés fue infectado del mismo virus de idolatría que se propagó rápidamente entre el pueblo de Dios. Vayamos a la segunda historia aquí en este libro. La vamos a encontrar en el libro de Jueces, capítulo 19. Como vimos en la sección anterior, la decadencia de un pueblo comienza con la adoración a otros dioses. Después de la decadencia espiritual viene inmediatamente la degradación moral, como lo vamos a ver en este capítulo. Este capítulo, hermanos, es uno de los más oscuros en la historia del pueblo de Israel. Resulta que un levita tomó para sí mujer concubina de Belén, pero su mujer le fue infiel y se fue de la casa de su padre y se quedó ahí con él 4 meses. Después de este tiempo, el levita fue a buscarla para que regresara con él. Y cuando ya regresaba, llegó la noche y sentado con su concubina y su criado en la plaza de la ciudad de Gabá, donde moraban los hijos de Benjamín, en esa plaza los encontró un anciano que les ofreció hospedaje. Todos comieron, dice la Escritura, bebieron, y cuando estaban gozosos pasó algo inesperado. Empezaban a caer las densas tinieblas. Una escena horrible, de una manera terrible. ¿Cómo podemos describir lo que viene a continuación? Jueces 19:22. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos, para violarlo. Su petición fue la misma que hicieron los hombres depravados que rodeaban la casa de Lot en Sodoma. La ilustración era clara. Durante el tiempo de los jueces, Israel era igual o peor que Sodoma y Gomorra. Versículo 23. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Aunque los hombres pervertidos de Gabá eran claramente culpables, también lo eran el levita y el hospedador de la casa. Ellos claramente debían de estar dispuestos de sacrificarse a sí mismos antes de entregar a la hija y a la esposa. Versículo 25. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Un comentarista dijo lo siguiente de este versículo: debido al significado tan fuerte en el hebreo original, tuve que explicarlo en latín
para que sólo de esta manera los estudiados conocieran toda la implicación de iniquidad y perversión de los hombres de Gabá. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Levántate y vámonos. Esta era una demostración claramente dolorosa de la insensibilidad del levita hacia su esposa. Versículo 29. Y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Esto obviamente fue una manera muy grotesca de mandar un mensaje al territorio de Israel. En la actualidad lo que hacen muchos narcotraficantes, descuartizan y mandan mensajes. ¡Qué terrible! Y estamos hablando del pueblo de Dios. Todos los hijos de Israel se dieron cuenta de esto y se reunieron para atender este desagradable caso, horrible. El levita fue interrogado y dijo lo siguiente, Jueces 20, versículo 3 en adelante. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpah. Y dijeron los hijos de Israel: decid cómo fue esta maldad. Versículo 4. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Versículo 5. Y levantándose contra mí los de Gabá, rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. El levita contó la historia a su conveniencia. Lo que dijo fue cierto, pero él no mencionó la manera cruel y sin escrúpulos en que él mismo entregó a su esposa en las manos de estos hombres depravados que la violaron. Versículo 6. Entonces tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. Este relato sobre la violencia de género quizás es el texto más violento de toda la Escritura. Esta mujer fue violada, asesinada y después descuartizada por el marido. Esta mujer sin nombre representa a todas las mujeres violadas del mundo. Hermanos, solo nos queda reflexionar sobre los extremos y las aberraciones infrahumanas a los que pueden llegar las personas al alejarse de Dios, su Creador. En nuestra época ya quedan pocos eventos que puedan sorprendernos y nos estamos acostumbrando a contemplar el horror y el sufrimiento que los seres humanos pueden provocarse unos a otros. Cada vez más somos dominados por la insensibilidad. Algunos incluso abusan de los pequeños, de los niños. Solo Dios puede crear esa sensibilidad de dolor por el pecado y de rechazo hacia esa depravación moral. Solo Dios puede impartir su naturaleza divina que puede limpiarnos de las concupiscencias de todos esos deseos desordenados. Solo Dios puede crear algo nuevo de aquello para lo cual ya no hay esperanza. Solo Dios puede, por medio de la obra de Jesucristo en la cruz, transformar a todo aquel que cree, salvándole primeramente de la perdición y del pecado y de sí mismo. Como podemos apreciar, toda la humanidad necesita un milagro para ser restaurada y solo Dios puede hacerlo. Solo Dios tiene el poder para hacerlo.
El autor del libro de Jueces representa las experiencias de Israel durante el largo periodo de los jueces como un ciclo que se está repitiendo. El ciclo representa 4 aspectos. Israel abandonó a Dios por otros dioses, al Dios verdadero. Este Dios verdadero se enojó y mandó un enemigo contra Israel para que los esclavizara. Número 3, Israel en su aflicción clamaba a Dios por su libertad. Y número 4, Dios en su misericordia levantaba un hombre o una mujer como Gedeón o Débora para que rompiera el yugo del opresor. Moisés, Josué advirtieron al pueblo: los cielos, la tierra han sido testigos de las palabras de estos siervos. Sus fuertes exhortaciones, el apóstol Juan las resume en una frase corta: hijitos, guardaos de los ídolos, tengan cuidado de los ídolos. Amén. Regresemos al versículo de 2 de Corintios 6:16, que dice así: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Veamos unos versículos anteriores. En el versículo 14, 2 de Corintios capítulo 6. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguna. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. La idea de no os unáis en yugo desigual está basada en Deuteronomio 22, en donde se prohibía unir con yugo a 2 animales distintos. Habla de 2 cosas que se unen, que no deben estar unidas. ¿En qué sentido los corintios cristianos se unieron en yugo desigual con los incrédulos? Ciertamente, al casarnos con un incrédulo, por ejemplo, si un hombre que ama a Dios se casa con una mujer pagana, su matrimonio se convertirá en un infierno en vida. Y cuando menos lo piense, tendrá en sus manos los dioses de esta mujer para adorarlos, así como le pasó al nieto de Moisés. Este hombre será llevado a adorar los dioses que adora esta mujer. Los dioses de esta mujer pueden ser las fiestas, el vino y las malas palabras. Esto le pasó a Sansón, también en el libro de los jueces. Un hombre nazareo, un hombre apartado de Dios, solo por una mujer. Sin embargo, el apóstol Pablo quiere decir aquí mucho más que solamente casarse con un incrédulo. En realidad, este pasaje se aplica a cualquier ambiente en donde somos influenciados por el sistema del mundo. Cuando estamos siendo conformados a este mundo y no estamos siendo transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, entonces nos unimos con los incrédulos de una manera terrible. Este versículo habla especialmente de ser influenciados a hacer lo malo. Pablo no está sugiriendo que los cristianos jamás deben de asociarse con los incrédulos. El principio es que nosotros debemos estar en el mundo, pero no somos del mundo. De la misma manera que un barco debe de estar en el agua, pero el agua no debe de entrar en el barco. Si el mundo nos está influenciando, entonces está claro que estamos unidos en yugo desigual con los incrédulos. 2 de Corintios 6:15. ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Belial es una palabra tomada del hebreo y significa iniquidad. Aquí se utiliza para hacer referencia a Satanás. El término es utilizado únicamente en esta parte del Nuevo Testamento, pero muy a menudo en el Antiguo Testamento para describir a hombres que son notoriamente violentos e inicuos. 2 de Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Después de que Adán y Eva perdieron su comunión con el Señor, Dios mismo se acercó a su creación por medio del tabernáculo para morar en medio de ellos. La promesa de Dios fue que Él habitaría, que Él andaría entre ellos. Éxodo 25:8 dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Éxodo 29:45, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Primera de Reyes 6:13, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo Israel.
La promesa que Jesús nos hizo fue que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Pero no solo eso, hermanos, también dice que Él estaría en nosotros, como lo declara la palabra de Dios. Juan 17:22 dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, es decir, en su pueblo, en nosotros, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Juan 14:23, respondió Jesús y Él le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Nosotros le amamos a Jesús y Él hará morada en nosotros. Así el gran Dios, ese gran Dios autoexistente, todopoderoso, 3 veces santo, inmutable y que trasciende más allá del tiempo, de la materia, del espacio, le plació morar en templos de barro para mostrar su gloria por medio del Evangelio. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios, únicamente de Dios y no de nosotros. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre sea la gloria por tu misericordia y verdad. Dios quiso depositar en templos de barro, en hombres frágiles, débiles, en hombres rechazados por el mundo, el mensaje más precioso que existe, el mensaje de salvación. El enfoque de Pablo, sin embargo, no era en un envase perecedero, sino en su valioso contenido, el poder de Dios obrando en nosotros, Cristo en nosotros, aún siendo débiles. Dios nos quiere usar para difundir las buenas nuevas y nos da su Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, no en nuestro poder, sino en el poder de Dios para cumplir con la obra que nos asignó. Si sabemos que el poder es suyo y no nuestro, evitaremos que el orgullo se apodere de nosotros y esto nos motivará a mantener un contacto diario con Dios, nuestra fuente de poder. Pero Dios nos hace la misma pregunta que atraviesa el día de hoy nuestro corazón. ¿Cómo está mi tabernáculo? ¿Cómo está mi templo en tu vida? Así como Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho, Adán? Y como le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué le has hecho? El Señor nos pregunta hoy, ¿qué has hecho con ese templo que yo limpié cuando naciste de nuevo? ¿Qué has hecho con ese tabernáculo que yo limpié para que habitara mi Espíritu Santo? Ahora entiendo ¿por qué no hay dolor en tu corazón cuando pecas? Porque me has dejado y has puesto una casa de dioses, de terafines como Micaías en tu corazón. Tu vida está llena de muchos dioses, de muchos terafines. Has creado una imagen de talla con todos tus rasgos, es idéntica a ti y la has colocado en tu templo. Te adoras a ti mismo, adoras tu ego y todo lo que tú eres y todo lo que tú haces. Además, tienes un templo. Tienes en tu templo un Dios llamado pecado, al cual adoras con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Has metido en tu templo pornografía, mentiras, odio, adulterio, fornicación. Has metido mucha maldad. También has colocado como Dios una persona. Has dicho que tu vida sin Él o sin ella no es nada. Has dicho que prefieres morir antes de perder a esa persona. Te has postrado ante el Dios del entretenimiento con el cual pasas muchas horas de tu vida. Por cierto, su nombre es redes sociales. A tu predicador favorito lo has convertido en un becerro de oro y lo has puesto por encima de mí, dice el Señor, y de mi palabra. ¿Qué has hecho con ese templo que yo limpié cuando naciste de nuevo? ¿Qué has hecho con ese tabernáculo que yo limpié para que habitara mi Espíritu Santo? ¿Cómo quieres que muestre mi poder y mi gloria en tu vida si lo has llenado de idolatría que yo aborrezco? ¿Dónde está ese templo santo? ¿Dónde está ese tabernáculo donde me adorabas con gran pasión? ¿Recuerdas que me decías que yo era tu todo, que no podías vivir sin mí? Has profanado mi templo como el pueblo de Israel. Lo has llenado con muchos dioses. ¿Y cómo va a habitar, hermanos, Dios en nosotros si lo hemos abandonado, no oramos y no tenemos comunión con nuestro Señor? ¿Cómo va Dios morar en un templo sucio si lo hemos llenado de pecado, de otros dioses, si lo hemos llenado de odio, de venganza y de amargura? Y esta idolatría
Lo que ha provocado es que nos alejemos más de Dios y nos acerquemos más a la oscuridad de los tiempos de los jueces. Varón, quizá tú no has descuartizado a tu esposa como el levita que vimos en la historia del libro de Jueces, pero nuestras palabras las están haciendo pedazos, nuestras actitudes horribles las están destrozando, las están descuartizando, nuestras miradas hacia otras mujeres las hacen pedazos, hacemos pedazos su amor que ellas tienen hacia nosotros. Mi querido hermano, ¿cómo está tu templo? Quizás está muy bonito por fuera como el de Herodes, pero por dentro está como las vidas de los fariseos, lleno de huesos muertos y de toda inmundicia. Otros templos por fuera y por dentro están totalmente en ruinas y necesitan urgentemente una restauración. Segunda de Corintios 6:17 dice así la palabra: por lo cual salgan en medio de ellos y apártense y apartaos, dice el Señor, y no toques lo inmundo, lo que te contamina. Y dice nuestro Señor: y yo os recibiré, yo los voy a restaurar. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Supongamos que un alfarero está elaborando una hermosa vasija de arcilla. Mientras da vueltas en el torno, en la masa se introduce un poco de arena en el barro, o una piedrecita, y la vasija se quebra, se deshace. Ahí está rota e inútil, pero el material del que está hecha sigue ahí. Aunque ya no parezca una vasija, aunque ya no tenga arte alguno, y a pesar de que el alma del artista no habita en ella, porque la pieza se ha roto sobre el torno, sin embargo, el alfarero no le cuesta mucho tomar de nuevo ese material, quitarle las partes sucias y convertirla en otra vasija. Si estuviera trabajando el hierro, no podría hacerlo, pero con el barro sí puede hacerlo, porque es el material con el que él trabaja. Aunque se rompió, él puede restaurar la vasija usando el mismo material, el barro. Templos de barro. Hermanos, Dios nos hizo a su imagen, y aunque la imagen de Dios ha sido dañada por el pecado, no está totalmente destruida. Durante la tentación en el Edén, la humanidad se rompió, perdió su cualidad artística, la belleza, la santidad de Dios, pero no perdió el potencial de volver a parecerse al artista divino si cae en sus manos nuevamente. Este es el propósito de la redención: tomar el material del hombre caído y mediante el misterio de la regeneración y de la santificación, restaurarlo de manera que seamos como Dios y como Cristo. Por eso predicamos la redención, la cual consiste en liberarnos del infierno, pero también logra que volvamos a parecernos a nuestro amado Dios, a nuestro amado Jesús. Permitamos que nuestro amado Jesús restaure nuestros templos de barro para que Él habite y ande en nosotros, y de esa manera poder llevar ese mensaje tan excelente que ha cambiado miles de personas. Y para que esas personas, a su vez, cuando reciban ese mensaje, también se conviertan en templos de barro. Señor, muchas gracias por tu palabra, que llega a lo más profundo de nosotros. Tu palabra que es perfecta y que convierte el alma. Tu palabra hoy ha golpeado duramente nuestro corazón como un martillo hasta quebrantarlo, Señor. Tu palabra nos ha limpiado, Señor. Nos ha limpiado para que tú vengas y habites, hagas morada con nosotros. Y ahora sí, Señor, podamos tener esa comunión contigo en ese tabernáculo, poder adorarte, exaltarte, bendecirte, darte nuestro todo lo que somos, todo lo que tenemos, morir a nosotros y seguirte a ti con gran pasión, con gran amor, porque tú eres todo para nosotros. Eres nuestro amado Dios. Gracias por morir en la cruz del Calvario, amado Jesús. Te damos toda la gloria y la honra a ti. En el nombre de Jesús. Amén.